La Jugada con los Derechos es un podcast de Sport Power 2. Hola, mi nombre es Diego Aranguren y les doy la bienvenida en La Jugada con los Derechos, un podcast en el que vamos a retratar a través de historias cómo el proyecto Sport Power 2, implementado por Arcángeles Fundación, con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID, está empoderando mediante un enfoque de derechos a las personas con discapacidad en diferentes territorios de Colombia. El día de hoy vamos a hablar acerca de la garantía de la participación en diferentes espacios de las personas con discapacidad en el municipio de Ciénaga Magdalena. Pero para que entendamos un poco más acerca del tema, saludemos a mi compañero y consultor en políticas públicas, César Arévalo. César, bienvenido y cuéntanos acerca del tema de hoy. Hola Diego, un saludo para ti, para todas las personas que nos escuchan a través de este podcast y hablar de la garantía de la participación en diferentes espacios significa la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan tener una voz activa frente a su propia realidad y plantear sus ideas, iniciativas, recomendaciones frente a los temas que se relacionan directa o indirectamente con ellos y con sus derechos y sus deberes. Por ejemplo, poder tener la posibilidad de que en un ejercicio de construcción de un plan de desarrollo municipal puedan hacer parte de las mesas de trabajo para que el tema de la inclusión y de los derechos de las personas con discapacidad aparezca reflejado en ese plan de desarrollo. O por ejemplo, que es el caso que vamos a escuchar, la posibilidad de que en el municipio se pueda contar con espacios que generen trabajo o gestión importante acerca de los derechos de la población con discapacidad, tales como el Comité Municipal de Discapacidad, que es una instancia creada en el marco de la Ley 1145 de 2007, que establece el Sistema Nacional de Discapacidad. Entonces, es la posibilidad de que las personas con discapacidad puedan hablar de manera directa de su realidad, iniciativas, preocupaciones y reflexiones en los espacios que se han generado para ellos y en otros espacios de participación ciudadana. La participación y la garantía de derechos va a depender de la participación que nosotros tengamos, que nosotros como población, esa incidencia que logremos hacer con líderes fuertes, empoderados, participativos. Esto es algo que no se construye solo, sino también a partir de ese proceso de crecimiento al cual hemos venido fortaleciendo con el acompañamiento de organizaciones tan importantes como la Arcángel a través del proyecto Sport Power. Ludwin Dávila tiene 39 años y hoy es uno de los líderes con discapacidad con mayor influencia en el Magdalena. Hace 23 años adquirió su discapacidad y desde hace más de 16 trabaja por los derechos de las personas con discapacidad en el municipio de Ciénaga Magdalena. Ludwin es un creyente de que los procesos formativos y el conocimiento son la puerta para que el enfoque de derechos y empoderamiento sean una realidad. Entonces, las personas lo primero que tenemos que apropiarnos es del conocimiento. El conocimiento nos abre muchísimas puertas. El conocimiento te da son las herramientas principales para tú poder exigir tus derechos con respeto, para tú dejar de ser solamente un crítico del sistema para volverte parte de la transformación del sistema. Es que son los administradores como tal, sino nosotros como población con discapacidad, quien somos realmente los protagonistas de los procesos. Y yo creo que en ese momento que uno entiende eso y que uno se atreve a empuñar la bandera, empiezan a pasar cosas. Empiezan a pasar cosas en el territorio, empiezan a pasar cosas en el municipio, empieza la población, la sociedad a verte diferente. Y es que lo más importante del proceso en Ciénaga es que las personas con discapacidad y su entorno han sido los protagonistas del cambio. Juana Pérez es la representante de las madres cuidadoras en el Comité Municipal de Discapacidad. Tú sabes que, como dicen por ahí, quien lo vive es quien lo goza, pues quien tiene la discapacidad es la que sabe, es la persona que sabe qué es lo que está viviendo, cómo es la vida que se lleva con estas personas. Entonces, el haber tenido a mi hija, bueno, de ahí en adelante ha sido una lucha. Yo decía una pelea, pero no, este término tenía que cambiarlo. Todo el mundo, no, es una lucha. Bueno, es una lucha que estoy llevando, he traído desde que tuve a mí a los 20 años y
¿Qué me motivó a estar en el comité? Bueno, precisamente la discapacidad, y no solamente de ella, sino como te digo, de toda la población, de ver en esta ciudad y en todo el departamento, y el ver que la población necesita de personas que luchen por ellos, que hagan incidencia por esta población para que sus derechos pues les sean reconocidos, ¿sí? Para que las tengan en cuenta. Durante los últimos 16 años, la evolución en la participación de las personas con discapacidad ha sido muy importante gracias a la consolidación del movimiento asociativo, el cual se compone de los miembros de organizaciones de personas con discapacidad, quienes son los mismos representantes de la sociedad civil en el comité municipal y se han convertido en la voz de este colectivo, permitiendo que haya una participación más activa y que las necesidades reales de la población se vean reflejadas ante las autoridades. Las personas con discapacidad las tenían por allá, como que guardadas allá en el último cuarto y eso era allá guardado, para nada. Hoy en día tú ves personas con discapacidad en las instituciones, las ves por las calles, las ves laborando, de pronto dentro de lo que su perfil, por decirlo así, le permita. Ya están siendo tenidas en cuenta, y no solamente aquí en Ciénaga, sino a nivel nacional. Es fundamental que cuando en un territorio hay iniciativas de inclusión social para las personas con discapacidad, éstas deban sumar acciones y articularse para el alcance de un mismo objetivo, el cual es el empoderamiento, la participación y el enfoque de derechos para las personas con discapacidad. Un ejemplo claro es la articulación entre Arcángeles Fundación, operadora del proyecto Sport Power 2, y la Fundación Rehabilitación Integral para el periodo 2019-2020 y actualmente con la Fundación Social Horizontes, operadores de la estrategia de RBC en el municipio. Reconocer los diferentes espacios que se han venido avanzando en materia de inclusión laboral, en materia de inclusión educativa, en materia de fortalecimiento de las organizaciones a través de diferentes proyectos que nos han brindado apoyos, como el proyecto de RBC y el proyecto que ejecuta la Fundación Arcángeles por Power 2. Entonces yo creo que eso ha permitido también formar esos diferentes liderazgos y de alguna manera entregarle las herramientas, decirle, venga, usted es protagonista. Y ese protagonismo ha podido se ve reflejado hoy en que hayan administraciones que digan, no podemos pasar por alto esta población, no podemos seguir desconociendo estos derechos y tenemos que apostarle a generar espacios de inclusión. Desde organizaciones como Arcángeles Fundación, operadora del proyecto Sport Power 2, se ha buscado generar, por medio de sus componentes, un proceso de fortalecimiento en los diferentes espacios de participación para las personas con discapacidad, sus familias y cuidadores, en los cuales han visto una oportunidad para realizar procesos de incidencia y de exigibilidad de sus derechos a través del Comité de Discapacidad. Imagínate que para mí, y para todo el comité y todas las mamitas y las personas que hacen parte de esto, desde que llegó Sport Power Arcángeles acá a Ciénaga, esto fue un cambio drástico. A nosotros nos han ayudado muchísimo en la preparación de mesas de trabajo. Primero que todo fue con lo que comenzamos, plan de desarrollo, política pública, todo eso, la formación que ellos nos fueron enseñando, por decirlo así, ha sido muy buena, excelente, porque como te digo, yo he crecido mucho desde que entré al comité hasta esta parte, hasta el día de hoy, por lo menos yo, y sé que el resto de mis compañeros también. A través de los años, Ciénaga se ha consolidado como uno de los municipios con mayores avances en temas de discapacidad y empoderamiento del enfoque de derechos en el departamento del Magdalena. En el municipio de Ciénaga han pasado cosas importantes, y yo creo que esas cosas importantes que han pasado en materia de inclusión y de derechos han partido a partir de ese mismo empoderamiento de la sociedad civil. O sea, cuando como sociedad civil entendemos que somos nosotros los responsables de empuñar la bandera. Yo siempre he dicho, ningún mandatario, llámese como se llame, gobernador, alcalde o presidente, va a llegar a nuestras puertas a tocárnosla, a preguntarnos como población con discapacidad qué necesitamos. Nosotros tenemos que empoderarnos de esas normas, de esas herramientas que tenemos, que es la legislación, y salir con eso, a generar presión y a buscar espacios, a que la comunidad nos identifique como población, como sujetos de derechos, a que la sociedad nos identifique como personas capaces. Pero eso parte del empoderamiento, del sentirte tú como ciudadano dueño de tus derechos, dueño de tus acciones y dueño de tu futuro.
Una de las dificultades más relevantes que hoy tienen las personas con discapacidad es la posibilidad de prepararse profesional o técnicamente para poder asumir esos roles de empoderamiento frente a sus derechos. Es preciso notar que el activismo emotivo es muy importante, pero no es suficiente para liderar estos procesos tan importantes dentro de un municipio. Es por esto que los ajustes razonables cobran una relevancia exponencial para lograr una educación más inclusiva. A veces uno quiere que las personas tengan en cuenta a la población con discapacidad para que participen en muchos espacios. Pero yo también pienso que que la mayoría, por decir algo así, no sé si estoy equivocada, de las personas con discapacidad tampoco son personas que se han preparado, que han estudiado. Son pocas las personas en el municipio que, por decir, puedan aspirar a tener esa participación. El empoderamiento de las ideas es una de las consignas que Sport Power 2 quiere dejar en la población civil. Es por esto que es importante destacar que la sociedad ha sido propositiva, pero que a medida del tiempo es necesario que tome una mayor determinación sobre las acciones y que a futuro sean las organizaciones de personas con discapacidad quienes asuman el reto de liderar los procesos de exigibilidad de derechos. Que no podemos decir, es que el municipio, es que el departamento y es que la nación no hace, pero cuando se abren los espacios nosotros brillamos por nuestra ausencia. Entonces, no, yo siento que la participación tiene que verse allí, que la incidencia tiene que verse en los espacios, desde las juntas de acción comunal, desde la misma construcción de plan de desarrollo, desde la misma construcción de las políticas públicas, las construcciones de diferentes espacios donde nosotros como población tengamos la necesidad de participar. De esa manera dejamos de ser solamente críticos para ser propositivos. Uno de los retos más importantes es entender el rol que la sociedad civil va a jugar en el futuro. Es por esto que las organizaciones y la población deben asumir que ellos son el instrumento para la garantía de los derechos de las personas con discapacidad y que desde el Comité Municipal de Discapacidad actúan como protagonistas al servicio de un colectivo. Una vez entiendo mi rol, va a ser más fácil la participación. El entender el yo que voy a hacer allá, yo creo que es lo fundamental para una buena participación. En el municipio de Ciénaga, cuando la población con discapacidad participó en la construcción del plan de desarrollo, pues se hizo una presión con el acompañamiento de la Fundación Arcángeles, con los profesionales, se hizo una cosa, se hizo otra, pero una retroalimentación constante de lo que estábamos haciendo y lo que veníamos buscando. Entonces, yo creo que de esa manera la incidencia se nota y la participación es real. Uno de los logros más visibles dentro del proceso en Ciénaga es la consolidación del colectivo como una red de apoyo. Esto se traduce en el sustento mutuo que se da dentro de la comunidad. Un claro ejemplo es la transferencia de conocimientos para generar nuevos ingresos y una mejor calidad de vida. Esa es mi lucha de que las mamitas cuidadoras o de las mismas personas con discapacidad se capaciten para que generen ingresos desde su propia vivienda. ¿Sí me entiendes? Yo me aferré a eso, yo dije, mi hija no se la dijo a nadie nunca le dijo a mi hija para que me la cuide, ni a la vecina, ni al otro, para yo salir a trabajar. No, yo debo capacitarme para hacer algo en casa. Y me mentalicé y lo hice y lo logré. Después de varios años de lucha, Ludwig y Juana hoy son conscientes que falta mucho camino por recorrer, pero están seguros que gracias a su trabajo y al de todo el colectivo, hoy Ciénaga es un municipio más incluyente y con mayor garantía de derechos para las personas con discapacidad. Bueno, yo creo que los primeros espacios que hemos logrado es que los gobiernos municipales entiendan que así sea por temas políticos, a la población con discapacidad tienen que verla. O sea, que ya los alcaldes, como en el foro que se hizo de inclusión, donde hablábamos de inclusión con candidatos a la alcaldía, donde sentamos con el acompañamiento de Arcángeles a estos de Proyecto Sport Power, a estos 7 candidatos a la alcaldía municipal, y todos hablaban de inclusión. O sea, todos tuvieron que estudiar un poco sobre el tema de inclusión. Esos espacios de visibilización ya empiezan a ponernos en un contexto importante. Esos espacios también han permitido que se desarrollen procesos de inclusión laboral en el municipio. En el 2019 alcanzamos a tener empleadas 19 personas con discapacidad, empleadas con un contrato de prestación de servicios o un contrato laboral. El Comité de Ciénaga se logró con todas sus dificultades porque también hemos venido en un proceso de crecimiento gracias al acompañamiento también de los diferentes proyectos que se desarrollan, como el de RBC y el de Sport Power. Pues eso nos permitió a nosotros empoderarnos, era de poder tener esa estructura organizacional que necesita un comité para operar correctamente.
Hoy en el municipio de Ciénaga ya cualquiera habla de inclusión en instituciones educativas, ya cualquiera habla de inclusión cuando van a hacer las elecciones, ya saben que no pueden colocar un puesto de votación en una segunda planta que no garantice la accesibilidad a las personas con discapacidad. Cuando se construye una obra, se está garantizando que cumpla con las normas técnicas de accesibilidad y movilidad y autonomía. Hoy ya se designan importantes rubros dentro de los planes de desarrollo para implementar planes, proyectos que vayan dirigidos a la atención y a mejorar la calidad de vida de personas con discapacidad y padres de familia y cuidadores. Para mí, esos espacios han sido importantes. Yo siento que hoy el tema de la discapacidad hace parte de la agenda pública del municipio y eso ha venido siendo pues a través del resultado de un proceso de participación de varios años. Cabe resaltar que uno de los logros más importantes en el municipio es la consolidación de un movimiento de personas con discapacidad que se ha traducido desde las organizaciones y que hoy integra de manera activa el Comité Municipal de Discapacidad, dando cumplimiento a la Ley 1145, la cual dice que un movimiento asociativo debe estar articulado a este comité, siendo la representación de un colectivo. Si les interesa conocer un poco más de Sport Power 2, nos pueden encontrar en redes sociales como @SportPower2 y si nos quieren contar qué les pareció esta historia, la pueden hacer comentando con el numeral en la jugada con los derechos. Bueno, y esto es todo por hoy. No se les olvide que debemos estar en la jugada por nuestros derechos. Nos escuchamos en nuestro próximo capítulo en el que hablaremos acerca de la capacidad jurídica, que significa el derecho que tienen las personas con discapacidad a ser parte del sistema de justicia y que el mismo sistema se adapte a sus características. La producción de este podcast es posible gracias a los recursos del pueblo de Estados Unidos a través de USAID. Las opiniones expresadas en este programa son responsabilidad de Arcángeles Fundación y no corresponden con las opiniones de USAID o del Gobierno de Estados Unidos.